Paula, hay una cosa que me gusta a mí mucho hacer y el seguimiento a las noticias. Desde ayer estábamos con el tema del Amazonas. Esta mañana usted y yo entrevistamos muy temprano al contralor delegado en el Amazonas que hizo unas denuncias muy graves. Usted mostró las fotos del Centro Médico de Puerto Nariño. El presidente tomó decisiones durante su alocución de hoy a las 6 de la tarde, 14 horas después. Ordenó militarizar el Amazonas. Tienen problemas de corrupción y también tienen problemas de contagio COVID-19 debido a la frontera con Brasil. Pues mire, la verdad es que es un cóctel, Giovanni, bien peligroso el que se está gestando allí en el Amazonas por cuenta de todos esos factores que entran a jugar, falta de infraestructura médica, pero la corrupción, pero también la frontera con Brasil, que dicen las autoridades se contabiliza, tiene aproximadamente unos 24 pasos ilegales. Por eso, pues el presidente, sí, en su espacio de las 6 de la tarde, dijo que el confinamiento allí en este departamento se va a endurecer y que una de esas medidas justamente es que se va a militarizar y a reforzar con más hombres esa militarización allí en la frontera con Brasil. Además, bueno, del anuncio que hizo el ministro de Salud de 14.000 millones de pesos para el hospital de Leticia, veamos qué fue lo que dijo el presidente. Hoy se tomó la decisión, por recomendaciones del Ministerio de Salud, con el gobernador y con el señor alcalde de Leticia, de endurecer las medidas del aislamiento preventivo obligatorio para justamente contener esta situación. Además, se ha hecho mucho énfasis en la pedagogía de la obligatoriedad del uso del tapabocas y del distanciamiento social. Se ha tomado la decisión de militarizar con más presencia todos los puntos de frontera y ejercer el respectivo control para evitar que estén llegando casos importados de población flotante. Y ante estos anuncios, que por supuesto son importantes, vale la pena mirar por qué es que el país debe tener hoy más que nunca los ojos puestos sobre el Amazonas. Allí la situación es realmente complicada por cuenta de la alta tasa de infección que está presentando, es la más alta del país sobre el coronavirus, pero también, como les contábamos ahora, porque tiene una deficiencia histórica en temas de infraestructura médica hospitalaria, y a eso se suman ahora todas las revelaciones sobre corrupción en diferentes modalidades. Ni siquiera el pulmón del mundo pudo evitar el ataque feroz del COVID. Leticia, la capital de Amazonas, disparó las alarmas por un brote en la cárcel que superó cualquier medida que pudieran aplicar las autoridades locales. Es muy difícil sacar personas enfermas de las cárceles a hospitales. Es muy complejo, entonces lo que tenemos que hacer es aislarlos y crear, digamos, esos hospitales de campaña. Pero quienes padecen de primera mano los estragos del virus aseguran que además de las pésimas condiciones de reclusión, la burocracia está haciendo lo suyo e impidiendo que lleguen los elementos de bioseguridad que requieren presos y guardianes. Existe un conflicto de competencias entre la USPEC y el IMPEC, y la USPEC no ha querido hacer los traslados presupuestales necesarios para poder adquirir estos elementos de bioseguridad. Pero esa es solo una parte del problema. El abandono estatal que ha impedido que haya saneamiento básico es el caldo de cultivo para que el virus ande como Pedro por su casa. Los barrios son barrios marginales, barrios que no tienen acueducto, alcantarillado, donde las personas salen, se asocian, además porque no llega casi la policía por la complejidad que tienen, inclusive de movimiento. Y a eso se le suma la crítica situación de la triple frontera que registra focos de COVID en Perú y en Tabatinga, la primera población, al otro lado de la frontera con Brasil. Tabatinga hace parte del estado de Amazonas, uno de los más duramente afectados por la pandemia en el Brasil. El Brasil ya tiene más de 60.000 infectados, entonces eso tiene un impacto gigantesco. El gobierno insiste en que Brasil tiene protocolos menos estrictos y ya está tomando medidas para poder atajar la expansión del virus en Amazonas. Están tomando todas desde hace más de 10 días las medidas de distanciamiento mucho más fuertes, toque de queda y algunos elementos de separación. Estamos trabajando con el gobierno nacional para limitar puntos de contacto, por lo menos formas de distribuir familias en acción para evitar la diseminación. Pero la inocultable realidad es que esas medidas se dan en medio de un sistema de salud donde los médicos renunciaron por falta de garantías y en un sitio donde el Contralor, por ejemplo, encontró un foco de corrupción que, según dice, viene de tiempo atrás. Encontramos un proveedor que no tiene establecimiento de comercio abierto al público, pero sí está prestando sus servicios como proveedor de medicamentos. Un contrato por valor de 500 millones y que lo que nos llama la atención también es que fue firmado el 1 de enero. O sea, qué eficiencia que el 1 de enero festivo firmaron ese contrato.
Por ahora y en medio de la prisa de cada día, el gobierno sigue trabajando sin desmayo para intentar evitar la locura de la que no se han salvado ni siquiera los indígenas, que están en máximo riesgo por su falta de defensas al no tener contacto con la civilización. Se envió un nuevo avión esta mañana, un Hércules de la Fuerza Aérea, va con 17 médicos, enfermeros, bacteriólogos, va también con más pruebas para poder aumentar la capacidad de pruebas. Lo único cierto es que en Leticia dicen que ni siquiera la sabiduría de la naturaleza está lista para combatir el peligroso cóctel que se incuba en el único sitio en el que todos creían que el COVID no podría andar a sus anchas.